Me hice 1200 kilómetros cruzando Eslovenia, Austria y República Checa, entre un fuerte diluvio y frío. Nunca me pasó nada, pero justo llegando a mi destino me caí estúpidamente. Hola amigos, finalmente llegó el gran día de partir en moto solito. Mi recorrido será este: saldré de Milano hasta Eslovenia, recorreré todita la Eslovenia y me quedaré durmiendo ahí. Y después al día siguiente, mañana, saldré de Eslovenia, atravesaré todita la Austria, después todita la República Checa, llegaré a la frontera de Polonia, que hay un festival de metal, uno de los festivales más locos del mundo. Ok, síganme, ciao. Vi mando questo giusto per, guardate, ho messo qui, vedete come ho legato 2 taniche di 2 litri di benzina, questa, a parte le 2 borse, no? E questa, vedete? Le ho legate con le fascette, con lo scotch. Questa roba è ottima, ho comprato a 20 euro su Amazon, che comunque questa tanica di 1 litro, questo sono solo 7 litri, l'USB, che l'ho comprato su Amazon a 7 euro, que se accende y se spegne. Adicional a todo, también voy llevando un botiquín médico, un tanquecito de gas con su hornilla, la carpa, el saco para dormir, el colchón inflable, el inflador del colchón inflable, un juego de llaves que sirven para desarmar la moto en dimensiones pequeñas. Es justo lo necesario, las llaves principales para cualquier emergencia. Un compresor para las llantas, porque se me hace hueco la llanta o para inflarlas. Okay. Todo en dimensión portátil, se carga con el USB. Las cosas electrónicas las pongo siempre en una bolsita de plástico, para así, cosa que por si acaso la lluvia. Esto es un cargador de batería, por si acaso se me descarga la batería, es algo de emergencia. Esto lo cuelgo en la parte de al lado, es muy útil, así, cosa que saco la botella de agua que la mantiene siempre congelada y la meto, así, cosa que no estoy abriendo las bolsas. Todas estas cosas caben en las 2 maletas laterales. Y le dejo la descripción aquí abajo de donde las compré. Les dejo el link de Amazon. Nos vemos, chao. Se parte sin saber lo que me pasará. Se parte sin imaginar lo que el destino me deparará. Se parte sin pensar que tal vez el clima podrá cambiar. Se parte con miedo y a la vez con pasión, pero me encomiendo a las manos del Señor, que guíe mi camino y que me saque de cualquier mala situación. Salí de Milano hasta Maribor, Eslovenia, que es en donde caía mi primera noche, y ya tenía reservado mi hotel. Por un total de 600 kilómetros, con paradas y todo, casi como 8 horas de viaje. Por buena suerte encontré un día muy hermoso, cielo límpido y las nubes que parecían dibujadas en un fondo celeste.
Es mi primera vez que salgo de la Italia en moto. Mi cabeza se hacía miles de problemas, miles de temores y a la final todo fue más sencillo de lo que mi instinto predecía. De los países que atravesaré, Eslovenia, Austria y República Checa no tienen peaje de las autopistas. Yo compré online sobre sus respectivas páginas la viñeta, que es un ticket virtual y con el cual puedes circular tranquilamente por sus carreteras o adquirirlo físicamente en unos kioscos posicionados antes de pasar su frontera. Yo pensaba que pasar las fronteras por estas carreteras iban a haber operativos o gigantes filas para sus respectivos controles aduaneros. Pero las garitas eran prácticamente vacías y abandonadas, o sea, ni te dabas cuenta cuando atravesabas de un país a otro. Esta fue mi primera parada fuera del territorio italiano. Esta información que les daré ahora vale solo para los que tienen mi modelo de moto, Sporter 40A Harley Davidson. Monitorando el ritmo de mi viaje, mi tanque de gasolina solo tiene 7,5 litros. Yo me paraba cada hora y media, o sea, cada 150 kilómetros, para llenar a full de combustible, ir al baño, estirar mis piernas, columnas, espaldas, brazos, tomar agua, etcétera, etcétera. Y después de 15 minutos de stop, continuar mi ruta. Otra cosa importante. Desde que se enciende la luz por falta de gasolina, puedes recorrer otros 38 kilómetros en reserva. Y al kilómetro 39 te quedas botado, entonces no se arriesguen. Me gustaron mucho las gasolineras de Eslovenia. La entrada al baño era gratuita y cada una en la parte trasera tenían una zona campestre enorme, con mesas, áreas verdes, árboles y todo el espacio para hacer picnic. Todo súper limpio y organizado. Aquí finalmente llegué a mi primera parada, llegué a mi hotel. Mientras caminaba en la búsqueda de mi destino, en las calles habían full fiestas en los bares y gente que bebía mucho. Yo solo lo que quería era tomar una ducha y dormir. Arrivato, meritata cerveza, birra di questo sloveno. Al día siguiente todo era limpio y en orden, como si nada hubiera pasado en la noche. Hermosa ciudad situada entre las colinas, calles típicas europeas y el amanecer me sorprendió con una hermosa plaza de un silencio rotundo. Pero todos me veían como bicho raro. Claro está que es muy extraño ver a un latino por estas partes. Me olvidaba decirles que a la medianoche se me quitó el sueño, porque estaba dudoso del sitio en donde dejé parqueada mi moto. Era muy distante del hotel y pensaba que era prohibido dejarla ahí. Estaba muy convencido no encontrarla al día siguiente y que los policías se me lo hubieran llevado, pero no fue así. Sí estaba ahí. Desde el hotel en Maribor, Eslovenia, me dirijo hasta Viena, cruzando la frontera austriaca, por un total de 200 kilómetros. Mientras recorría cada kilómetro, mi cabeza se hacía preguntas sobre esta frase: sin fronteras ni banderas. ¿Cómo sería un mundo sin esto? ¿Cómo sería no poner límites a una nación? ¿Cómo sería todos poder hablar el mismo idioma? ¿Cómo sería no ser divididos por un pedazo de tierra? ¿Cómo sería no ser justificado por el color de tu piel? Pienso que todo esto tiene raíz de esta realística frase: con fronteras y banderas. Desde ahí parten las guerras, desde ahí parte la discriminación, de ahí parte la desigualdad, desde ahí parte todo el mal, de ahí parten las negociaciones, desde ahí parte la corrupción. Sin ellas todos fuéramos hermanos, formaríamos una sola familia, nos ayudaríamos el uno al otro y todo el mundo estuviera en paz. Pienso que es malo el compás que marca a nuestras naciones, ya que en muchas situaciones dan más al que tiene más. Por esta causa jamás habrá tratamiento igual. Si hasta la acción judicial se vuelve de su parte cuando ve que el delincuente es de alto estatus social. Hay tanta desigualdad en nuestro alrededor.
Algunos tienen demasiado y otros tienen muy poco. Y no es justo. ¿Cómo podemos cerrar los ojos a la pobreza y al dolor? ¿Cómo podemos dar la espalda a los que sufren? Necesitamos abrir nuestros corazones y empezar a trabajar para encontrar una solución. Solo así marcaremos la diferencia y empezar a sanar el mundo. No importa la raza o lengua, ni sexo ni religión. Los latidos vienen del alma y rojo es el corazón. Como pueden ver, esta nube negra me viene persiguiendo desde que crucé la frontera de Austria. Pero por cosas del destino y por cosas del camino, mi ruta siempre trataba de esquivarla. Pero cada vez la veía muy cerca y presentía que no me prometía nada de bueno. Sabía que en algún momento me la iba a encontrar. Claro, no todo me podía ir tan perfecto. Visto que me había levantado tarde, había salido del hotel sin desayunar. Pero antes de que se empeore el día, decidí pararme en una estación de camiones y prepararme un rico café calientito, en modo vagabundo, a lo salvaje. Después que hago una pequeña parada en los alrededores de Viena, me preparo para cruzar la frontera de República Checa, al cual mi destino se hacía cada vez más cerca. Mi amiga, la nube negra, como podrán ver, me acompañó por toda Austria, hasta que entré a República Checa, y nunca me dio ninguna sorpresa. Somos mentes atrapadas en círculos viciosos. Una de las cosas más obvias que todos conocemos es el fenómeno de la preocupación. El médico dice que tienes que operarte y automáticamente se ha configurado en ti una preocupación. La preocupación te quita el apetito y el sueño, y eso no es bueno. Pero no puedes dejar de hacerlo, y hay veces que estás enojado contigo mismo porque quieres evitarlo, y a la final se vuelve un círculo vicioso. Solo cuando tienes una pasión, en mi caso viajar en moto, puedes permitir a tu mente que esté en silencio. No es fácil, ni tampoco difícil. La mente parece un juego de ping-pong, con los pensamientos que van de un lado al otro. Un enorme número de personas dedican sus vidas a mantener sus mentes ocupadas, leer un libro, viajar o practicar algún deporte. La preocupación es la falta de distracción, pero mi distracción más grande es estar conmigo mismo. Hasta que llegó el momento, me encontré con un tremendo diluvio con fuertes vientos y en una zona muy desolada, súper descubierta, que no había ningún árbol en donde esconderme. A lo lejos vi la parada abandonada de un autobús y tuve que refugiarme ahí. Tomé esta carretera solitaria que me lleva directamente a Polonia, el cual no es mi destino. Como pueden ver, para llegar solo me faltan 20 kilómetros, o sea, no es nada. Pero mi objetivo era otro: Trutnov Obsem Extreme. En dos ruedas voy y de buen humor tomo el camino abierto. El mundo me saluda y bendice el sentiero que yo elija. Los caminos siguen avanzando sobre las rocas y bajo árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentra, sobre la nieve que el invierno siembra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen avanzando, bajo las nubes y las estrellas,
pero las dos ruedas que me llevan a esta aventura me prometieron llegar a mi destino y después regresar a mi hogar. El camino es largo y lleno de sorpresas, pero es la única manera de llegar a donde vas. Y así que lo sigues, kilómetros tras kilómetros, con la esperanza de llegar a tu destino. El sol te golpea y el viento sopla en tu cara, pero sigues avanzando, porque sabes que esa es la única manera. A veces el camino es fácil, y hay veces que se vuelve complicado, pero sigues adelante, porque sabes que eso es lo que tienes que hacer para cumplir otros de tus sueños. No hay marcha atrás, solo puedes avanzar, así que cada kilómetro que recorres disminuye la distancia de aquella meta anhelada. Como pudieron notar, en todo este recorrido, en todas estas carreteras, nunca vi ninguna señal sobre aquel festival donde tenía que llegar. O sea, nunca vi un camper, nunca vi carros, nunca vi a gente rockers en las gasolineras, o sea, nunca vi a nadie que se dirigía a este gran evento, como usualmente se ve en otros festivales, y sinceramente me asusté. Pero después, cuando vi toda la gigantesca zona camping, mi alegría regresó. No podía haberme hecho tantísimos kilómetros para nada. Aquí, llegando a mi destino, me emocioné tanto que cuando me estacioné me olvidé de poner la pata de la moto y me caí estúpidamente con todo. Aquí hice un grave error. Entré con la moto en este grandísimo campamento empantanado. Había llovido todo el día y estaba todo lleno de barro. Yo tenía que haber dejado la moto en el parqueadero. Pero mi insistencia fue llevármela lo más cerca posible del concierto. Pero fue una grandísima falla. Me quedaba enterrado, patinaba y me caía. Y así que me quedaba enterrado, patinaba y me caía nuevamente, por 3 o 4 veces. La gente me ayudaba siempre a pararme. Lo malo era que ya no podía dar marcha atrás. Hey guys. Hey. Can you help me please? What? Okay. Y decidí por dejar la moto botada en el último lugar en donde me caí. Como ven, no podía ponerle la pata porque se quedaba enterrada y se caía. Busqué un pequeño tronco de un árbol para que se estabilice y no se hunda, pero toda esta situación fue un terror para mí. Con la bendición de Dios llegué a mi destino, con muchas anécdotas que contar, una odisea completa que me construyó y realizó mis dudas. Aparte de las feas peripecias, fueron muchísimas las mejores. Y los mejores momentos no se graban ni se toman fotos. Hi. Hey. I have the ticket for a VIP camp. Yeah, so first you need to go here. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you The big camp. VIP, okay. Okay. Where is it? It's here. And the parking? So you Okay. can park your car here and also your tent, but the tent is there more secure. And it's okay because you bought the. So it's okay. Muchos me preguntan, Emerson, ¿cómo así te gusta el rock? Para que hagas tremenda travesía solo por un festival. Bueno, hay muchos que me identifican por el trabajo que yo hago, ser un bailarín. Pero la pasión por la música, o sea, la pasión por el rock, nace desde cuando era muy chiquillo, en mi barrio con mis amigos en Ecuador. Pero precisamente mi gusto personal va a 360 grados. Escucho de todo, desde la bachata, salsa, merengue, boleros, cha-cha-cha, electrónica, blues, jazz, etcétera, etcétera. Pero si algo tengo que poner en primer lugar es el metal rock, o sea, soy un metalero. Aquí armé mi carpa, la cual será mi casa por los 5 días del festival. Pero también este pequeño espacio me atormentó mucho, porque en la tarde hacía un insoportable calor y a la medianoche bajaba a 5 grados,
lo cual yo no estaba preparado y sufrí mucho el frío. Pero esto es normal, estos cambios drásticos de temperatura por estos países. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. El Obscene Extreme es un festival de música metal extrema, como el grindcore, death metal, hardcore, punk. Nació en 1999 como fiesta de cumpleaños de su procreador Kirby. Es el evento más loco de Europa por la atmósfera amigable que se crea y la autenticidad de sus disfraces dementes.